Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Tanto tiempo que dicen. Hoy vamos a comenzar, luego del parate de más de un mes y de que ustedes hayan hecho los trabajos prácticos sobre la primera parte. Vamos a comenzar sobre la segunda parte del derecho penal, de la parte general, que es la teoría del delito. En la primera parte vimos la teoría del derecho penal, donde vimos fundamentalmente lo que tienen que recordar de esa primera parte, que es esencial, la diferencia entre poder punitivo y derecho penal. Recuerden que el derecho penal es la doctrina de los autores que tiene por objeto interpretar en forma sistemática y racional las leyes penales. Y el resultado de esa interpretación la toman los jueces o los operadores judiciales, y así digamos que los autores proyectan jurisprudencia. Habíamos dicho que la función esencial del derecho penal como doctrina de los autores que interpretan leyes penales, la función esencial que tiene es una función política, que es la función de reducir y contener el poder punitivo. El poder punitivo es el poder de aplicar penas. Este poder de aplicar penas tiene todo un proceso que tiene su origen en la sanción de una ley penal, criminalización primaria, y continúa todo el proceso en lo que se denomina criminalización secundaria. Entonces, distinción neta y esencial entre poder punitivo y derecho penal. Habíamos caracterizado entonces el poder punitivo como eminentemente irracional, porque a diferencia de otros modelos para solucionar los conflictos que tienen las ramas jurídicas, como es el modelo del derecho privado, que intervienen ambas partes para diseñar la solución de sus propios conflictos. Y el otro modelo es el de la coacción directa, que es el del derecho administrativo, es decir, cuando el Estado actúa de forma rápida, directa, y para evitar un daño que está en curso o ponerle freno a ese daño en curso. En cambio, el poder punitivo no soluciona ningún conflicto porque excluye ya de entrada cualquier tipo de participación de la víctima y del imputado en forma directa para solucionar su propio conflicto, sino que el Estado directamente le impone una solución que generalmente para la inmensa mayoría de los delitos es una sola solución, que se denomina prisión. Esto es cárcel, esto es deterioro físico, psíquico, y todas las secuelas negativas que vimos respecto de lo que se denomina prisionización, es decir, todo el efecto que se sufre en las instituciones totales. Eso lo vamos a ver, vamos a tratar de hacer quizás alguna monografía sobre el tema. Bueno, entonces derecho penal, doctrina de los autores que tiene por objeto interpretar el derecho penal, y poder punitivo por el otro lado. Son dos fuerzas enfrentadas. Este derecho penal se divide en la parte general y especial. La parte general, lo que estudiamos en la parte general son tres cosas. Lo dividimos en tres partes. Una parte que se llama teoría del derecho penal, retomando lo que venimos diciendo, que es fundamento, donde estudiamos entonces, repito, la diferencia entre derecho penal y poder punitivo. También estudiamos la regla básica de construcción de esos conceptos. El derecho penal, para los autores, en la interpretación de las leyes penales, aplican fundamentalmente los principios constitucionales. La regla básica de ese es el derecho penal de acto. Es decir, no se puede penar por lo que se es a una persona, sino por lo que hace. Derecho penal de acto, no de autor. En base a esta regla básica y a los principios constitucionales, fundamentalmente de legalidad, lesividad, culpabilidad, humanidad y todos los principios constitucionales que han visto con el doctor Refrán, los autores construyen entonces los conceptos jurídico-penales. En la parte esta de teoría del derecho penal, también, aparte de ver los conceptos de poder punitivo y derecho penal,
los principios constitucionales, también vimos las relaciones del derecho penal con las otras ramas jurídicas y no jurídicas, fundamentalmente con la criminología y con la política criminal como rama no jurídica, y como ramas jurídicas son fundamentales obviamente el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal, bueno, y así sucesivamente. Y por último, en esta primera parte de teoría del derecho penal, vimos el ámbito espacial de validez, es decir, los principios de territorialidad, de defensa, nacionalidad y principio universal. Para terminar con las fuentes del derecho penal, la fuente. Bien, esa primera parte, entonces, que correspondieron a las 15 preguntas básicas y elementales que yo les envié para que contesten el trabajo práctico, más que trabajo práctico, un trabajo de contestación teórico, que les va a servir obviamente para el concepto, para la evaluación final, que hasta ahora lo vamos a hacer quizá en fin de agosto, principios de septiembre, con 2 parciales presenciales y su correspondiente recuperatorio. Por lo que tenemos tiempo y por eso hemos dado, se me cayó el agua, hemos dado tiempo para que ustedes puedan contestar. Ahora vamos a comenzar la segunda parte. Habíamos dicho, vuelvo a repetir, teoría del derecho penal primera parte, ahora vamos a comenzar con la segunda parte, teoría del delito. Y la tercera parte es teoría de la responsabilidad punitiva. Esta segunda parte, teoría del delito, vamos a estudiar los requisitos y los presupuestos indispensables que el Estado tiene que probarle a una persona para que sea declarada responsable penalmente. Es decir, ocurrir un hecho con participación humana en la realidad, le vamos a tener que demostrar a esa persona que su hecho es, en primer lugar, un hecho humano. Es un hecho humano, obviamente exteriorizado. Es decir, una conducta. Esa conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Ese es el delito. La teoría del delito, el objeto de estudio de la teoría del delito es construir todos los conceptos jurídicos penales que hacen a estos estratos del delito. Es decir, a la sustancia o género, que es conducta, y a los adjetivos, es decir, el sustantivo o género es la conducta. Y los adjetivos o caracteres que debe reunir esa conducta para ser delito son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Bueno, el primer elemento de conducta ya lo vieron con el doctor Campos. Muy buena la clase el doctor Campos, muy ilustrativa y muy didáctica, muy clara. Yo quiero acá simplemente recordarles que el primer concepto, yo voy a dar tipicidad, el doctor Gavalachi antijuridicidad y el doctor De Franco culpabilidad. Respecto de conducta y las causas que excluyen la conducta, ya la vieron con el doctor Campos. Quisiera simplemente recordar que la conducta como hacer voluntario final que se exterioriza tiene que cumplir la función política, como todos los conceptos jurídicos, de contención y reducción del poder punitivo. ¿Y cómo cumple esta función política el concepto jurídico penal de conducta? Aparte de la función sistemática, ¿no? Es decir, el concepto jurídico penal de conducta tiene 2 funciones esenciales que yo se los puse en el cuadrito ahí, la función del concepto. Una función política y una función sistemática. La función sistemática es la que requiere el sistema mismo para saber si algo es conducta, ¿no? Y para ser un concepto jurídico base o vinculante, para determinar un género del cual predicar después los adjetivos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
ya vieron que los dos elementos esenciales para que cumplir esa función sistemática son tiene que haber voluntad y exterioridad, ¿no? Recuerden que, como dijo el doctor Campos en su clase, el artículo 34 del Código Penal es fundamental. El artículo 34, los 7 incisos prácticamente tienen todas las causales que excluyen cada uno de los estratos del delito. Ahí en los 7 incisos ustedes tienen que descubrir, guiados por nosotros, los docentes, dónde están las causales que excluyen la conducta, dónde están las causales que excluyen la tipicidad, cuál es la antijuridicidad y cuál es la culpabilidad. Ahí tienen, en el 34, tienen prácticamente todas las causales que lo excluyen, es decir, la parte negativa del delito. Lo que no es delito, porque o no hay conducta, o no hay tipicidad, o no hay antijuridicidad, o no hay culpabilidad. 34, artículo 34 del Código Penal de memoria. Bien. Lo que me interesa acá es subrayar no la función sistemática de voluntariedad y exterioridad, sino fundamentalmente la función política de este concepto jurídico penal de conducta. Como, por supuesto, cuando yo digo concepto jurídico penal, no significa que es un concepto inventado, ¿no? Como hay muchos juristas que son idealistas y trabajan más con el deber ser, con lo que debería ser una conducta. Acá partimos de un concepto jurídico penal construido en base a la realidad, es decir, a lo que es la conducta, a lo que el derecho, pero no todos los efectos que produce una conducta, sino nos interesa la conducta mirada desde la perspectiva de la voluntad de hacer, que es un hacer voluntario final, y la exteriorización. Es decir, nos interesa esos dos aspectos. La función política, recuerden que eso es lo que me interesa, hacer hincapié. No la función sistemática, sino en la función política, como concepto jurídico penal político que va a servir a los jueces para proyectar jurisprudencia. Fundamentalmente se tiene que tener en cuenta dos elementos esenciales los jueces para controlar una ley penal, ¿no? En este punto de si hay o no conducta. En primer lugar, son dos elementos, dos filtros fundamentales, dos límites esenciales que se deben tener en cuenta antes de entrar a la tipicidad. Es decir, antes de ver si esta conducta está o no prohibida, tenemos que ver si es conducta. Desde el punto de vista político, por lo tanto, tenemos que tamizar el tipo penal, primero hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Constitucionalidad, constitución histórica, convencionalidad, las convenciones de derechos humanos. O lo que yo llamo en general es un control de constitucionalidad, ¿no? Después vamos a ver, ya lo habrán visto, la diferencia entre control de constitucionalidad y convencionalidad. Control de constitucionalidad se refiere fundamentalmente a la constitución histórica stricto sensu, y la convencionalidad se refiere al control de la ley a ver si respeta las convenciones, convencionalidad, las convenciones de derechos humanos. Pero de todas maneras es prácticamente el control que tienen que hacer los jueces. Recuerden que la función esencial del Poder Judicial es controlar los actos de los otros poderes, los decretos y leyes. Son dos. El Poder Judicial, vayan aprendiendo, ya lo vamos a ver bien a esta función. El Poder Judicial tiene dos funciones esenciales que cumplir en un Estado de Derecho constitucional. El primero fundamental es controlar a los otros poderes a los efectos de que todos los actos en virtud del cual se expresa el Poder Ejecutivo, decreto, o el Poder Legislativo, ley, están de acuerdo con la Constitución y con las convenciones internacionales de los derechos humanos. Artículos 75 y 122. Esa es la función central, la función política central que tiene el Poder Judicial. La otra función esencial es solucionar o brindar un escenario al menos a los ciudadanos o a las personas cuando haya algún tipo de conflicto, ¿no? Y no se pueden poner de acuerdo, entonces recién pueden acudir a un tercero supuestamente imparcial que les va a dar a ambos, al supuesto afectado, al reclamante y al reclamado, al demandante y al demandado, al imputado y a la víctima, le va a dar un escenario
para que puedan discutir su propio entuerto y diseñar su propio entuerto, su propio conflicto. Eso ocurre en todas las ramas, menos en el derecho penal. En el derecho penal, yo lesiono a alguien o robo algo a alguien y le saco el derecho penal ya me tiene preparado a mí una solución que es la prisión. Lo cual, esa es la irracionalidad, ¿no? Es decir, directamente la solución lo impone el Estado como si fuera una desobediencia al Estado más que un conflicto entre los particulares. Por eso ya lo vimos en la primera parte cuando analizamos cómo funciona el poder punitivo. Pero la función política esencial entonces puede condensarse en dos límites fundamentales que debe respetar el concepto jurídico penal de conducta. Uno es el nullum crimen sine conducta, es decir, no hay crimen sin conducta, para decirlo en latín, es un adagio, un latín. ¿Qué quiere decir que no hay crimen sin conducta? Quiere decir directamente derecho penal de acto. La regla básica que explicábamos, ¿no? No se puede penar algo por lo que es. No se puede penar, decir, digamos, el derecho penal de acto, para que ustedes lo entiendan más fácil, el derecho penal de acto se debe penar por lo que el ser humano hizo en forma voluntaria y exterior. Ergo, todo lo otro está absolutamente prohibido penarlo. Y aquí yo les puse en el cuadro 1 de teoría del delito sobre conducta, le puse lo que no es, no es derecho penal de acto, ¿no? Perdón, lo que es derecho penal de autor, que es lo contrario al derecho penal de acto. Por ejemplo, no se puede penar por la etnia que uno lleva, o tiene, o porta, igual que por la religión, por la orientación sexual, por la nacionalidad, por la riqueza, por la personalidad que uno tiene. Si todo eso simplemente no son, eso es penar un proyecto de vida, una elección de vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Principio de lesividad, recuerden, dice, es la autonomía de decisión, o la autonomía moral que tenemos, el principio de autodeterminación. Yo hago con mi vida lo que quiero, salvo artículo 19 de nuestra Constitución. Hago lo que quiero, salvo que cause un daño a un tercero. Un daño concreto, real, efectivo, no un daño inventado por el legislador. Por eso el principio constitucional de lesividad o ofensividad es el que ustedes van a tener que tener siempre presente, aparte del principio de legalidad, obviamente, para ver si una conducta está o no prohibida y si afectó un bien jurídico. Es básico y elemental, porque si no afectó ningún bien jurídico, es decir que no hay conflicto. Si no hay conflicto, ¿por qué vamos a penar, ¿no? Este es un valladar importantísimo. Entonces, el derecho penal de acto es de aquel derecho penal que no es de autor, digamos. Tampoco se penan, famoso también, cogitationis poenam nemo patitur, es decir, los pensamientos no son punibles. Esto significa que hay que exteriorizarlo. Y ustedes me podrán decir, sí, pero eso es obvio, doctor, profesor, porque ¿cómo vamos a penar los pensamientos? ¿Qué sabemos lo que está pensando? Sin embargo, hay muchísimas leyes y el poder punitivo persigue a veces, infieren lo que pensamos. Por ejemplo, hoy el poder sabe qué leemos, con quién nos reunimos, qué películas miramos, qué orientación sexual tenemos, qué etnia, qué religión. Es decir, por nuestra trayectoria y elecciones en la vida, se pueden inferir modos de vida y se pueden penar. Es decir, que no es tan absurdo, ¿no? Y se puede perseguir. Fundamentalmente a veces se hace por
persecución informal, por penas informales, cuando no se puede probar algo que es delito, pero el poder lo considera peligroso. Ahí tenemos los gatillos fáciles, la ejecución sin proceso, la violencia institucional. Todo ese fenómeno que vimos como derecho penal subterráneo. Y el otro, el derecho penal paralelo, es obvio. Fíjense las escuchas telefónicas, la afectación gravísima de la intimidad que durante estos 4 años, ustedes están en los medios de comunicación, pueden ver la desvergüenza y la impunidad total del oficialismo anterior en espiar a sus habitantes, qué es lo que están haciendo. Y no solamente a los opositores, a los mismos, a los propios se espiaba. Fíjense, eso es poder punitivo. Ese es, recuerda que el poder punitivo es el poder punitivo represivo que cae sobre los vulnerables, y el otro, el gran peligro, es el poder punitivo vigilador. Es decir, con la excusa de que estoy investigando un delito, te pincho 500.000 teléfonos, pero lo utilizo para otra cosa. Te utilizo para perseguir, para controlarte. ¿Entendés? Ese es el poder punitivo del que estamos hablando. Entonces, ojo con los pensamientos, porque no es tan fácil, sí, no se penan los pensamientos, claro que no se penan los pensamientos, pero se pueden inferir cómo pensás y se pueden penar. Entonces, eso no se puede hacer. Tercero, no podemos penar cosas o animales, ¿no? Es decir, sin embargo, en el derecho penal antiguo existía. Y por último, no hechos involuntarios, es decir, hechos humanos son voluntarios e involuntarios. Los hechos humanos voluntarios, cuando vos tenés intención, discernimiento y libertad, civil 1, para decirlo a grosso modo. Los hechos voluntarios son aquellos en que hay voluntad, y la voluntad del contenido es la finalidad. Siempre hay voluntad de algo, no hay voluntad de nada. Siempre hay voluntad para algo, ¿no? Entonces, esta función política del concepto es central y nos debe guiar. Entonces, está condensada en 2 reglas, que es una, un crimen sin conducta, no se puede penar características, personalidades, religiones, orientaciones sexuales, nacionalidades, sin ningún sesgo discriminativo. No se pueden penar los pensamientos, no se pueden penar las cosas o los animales, no se pueden penar hechos involuntarios. Y por último vamos a dejar las personas jurídicas. Ustedes saben que ahora ya existe un título en el nuevo, el Código Penal, no en el nuevo, no estoy hablando del proyecto, estoy hablando del título 13º de nuestro Código Penal, los delitos contra el orden socioeconómico. Incorporó ya para casi todos los delitos, no todos los delitos, para eso, después lo vamos a ir viendo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas está debatido, en realidad, como dice Zaffaroni, también Binder, lo vamos a ver. El único que se puede penar es una persona humana, ¿no? Es decir, el principio de igualdad ante la ley nos dicen que únicamente son los seres humanos, y a todos o a nadie. Solamente se puede penar por acciones u omisiones, lo dicen los pactos internacionales. Ahí les pongo yo los artículos de Declaración Universal, el Pacto Internacional, artículo 15, el PIDCP es Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15, Convención Americana de Derechos Humanos, CADH, el artículo 9. Por eso les puse en signo de interrogación, personas jurídicas, pues está debatido, es decir, se pueden penar por las personas jurídicas. Dice, la responsabilidad penal es exclusiva, es personal, es un ser humano. Las personas jurídicas son una ficción. Las personas jurídicas responden civilmente. Las personas jurídicas pueden ser víctimas de robo, pueden ser víctimas de delitos contra el honor. Se puede difamar a una persona jurídica, comercial o no comercial, público o privada. Pero lo que no puede ser es autor o sujeto activo de un delito.
Eso no significa, ojo, por una cuestión de política criminal, que no esté, que todas las cuestiones donde intervenga como ayuda material o intervengan los autores, sean, actúan como representantes de la persona jurídica, eso no significa que sea el juez penal que no intervenga. Se puede, por ejemplo, pero no es derecho penal, ¿no? Que intervenga la justicia penal no necesariamente significa que interviene en derecho penal. Por una cuestión de política criminal y porque va a ser necesario juzgar también a los órganos de esa persona jurídica. La persona jurídica tiene órganos, gerentes, presidentes, de asambleas, órganos ejecutivos y deliberativos. Bien, está compuesto por seres humanos. Las acciones de esos seres humanos sí los juzga el juez penal. Y también se les puede dar entonces competencia al mismo juez penal por una cuestión de conexidad para establecer sanciones a las personas jurídicas, pero no son sanciones de naturaleza penal, porque no tienen capacidad, fundamentalmente no tienen culpabilidad. Es decir, no pueden, vamos a ver que la pena es la medida de la pena es la medida de la culpabilidad del ámbito de autodeterminación que tuvo esa persona. Y eso es, o la capacidad de sufrir dolor, que no la tiene la persona jurídica. Sí, por supuesto, vuelvo a repetir, los representa. Bien, quería hacer hincapié en la función política, entonces, fundamentalmente del concepto jurídico de personas, que ustedes tienen que tenerlo clarísimo en el día de mañana cuando sean operadores judiciales o abogados, donde tienen que vigilar a rajatabla si el legislador cumple con estos dos principios elementalísimos, que son la regla básica, son entonces derecho penal de acto y el cogitatione poenam nemo patitum, un crimen sine conducta. Bien, vamos a tener